Tengan con todos muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. En esta semana número 4, ya del tercer y último trimestre, en nuestro curso de gramática vamos a tener una semana de repaso. Una semana de repaso en donde vamos a repasar el tema de la semana número 1, de la semana número 2 y de la semana número 3 que ya hemos trabajado hasta el momento. Entonces, haciendo un recordatorio, nosotros ya hemos trabajado los temas que vemos a continuación. Hemos trabajado el artículo, hemos trabajado lo que es el pronombre y hemos trabajado lo que es el verbo, es decir, una primera parte del verbo. Cuando nosotros hablábamos de cada una de estas categorías gramaticales que tenemos en pantalla, las veíamos desde 3 niveles o 3 criterios, ¿cierto? Nivel sintáctico, semántico y morfológico. Entonces vamos a recordar en estos momentos a cada una de ellas. Cuando hablábamos nosotros del artículo y lo veíamos desde el punto de vista o desde el criterio semántico, recordamos de que es una palabra vacía de significado que solo posee valor gramatical debido a que indica el género y el número de los nombres. ¿Por qué decíamos vacía de significado? Porque sea cual fuera el contexto en el que nosotros los utilicemos, nunca va a adquirir un significado alguno. Y solamente dice de que presenta a los nombres. Y cuando nosotros nos referimos a nombres, nos referimos justamente a los sustantivos. Recuerden que los sustantivos es la categoría gramatical que le designa el nombre a todo lo que nos rodea. Eso es desde el punto de vista semántico. Desde el punto de vista morfológico o criterio morfológico, vamos a recordar que es una categoría gramatical variable con accidentes gramaticales de género y número, que deben de concordar con los del nombre. Es decir, al carecer de significado, para marcar el género y el número, primero pues va a tener que observar qué género y qué número tiene ese sustantivo al cual va a presentar. Es decir, si vamos a presentar a un sustantivo que está en género masculino y en número singular, pues yo tengo que elegir a un pronombre que tenga el mismo número y el mismo género. Es decir, podríamos decir también de que es una categoría gramatical desde el punto de vista morfológico dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque va a depender del sustantivo el cual va a presentar para marcar su género y su número a la vez. Esto es desde el punto de vista morfológico o criterio morfológico. Desde el criterio sintáctico, desde el punto de vista sintáctico, hay que recordar que funciona como modificador directo del sustantivo. Es decir, el artículo al presentar a un sustantivo, pues, y si hacemos un análisis sintáctico, vamos a ver después de que el sustantivo en una oración cumple la función de ser núcleo del sujeto. Y al ser núcleo del sujeto y este artículo, al estar al costado del núcleo del sujeto, es decir, observamos de que se une directamente al núcleo del sujeto. Por lo tanto, sería un modificador directo sin lugar a duda. Luego hemos visto la clasificación de los artículos o las clases de los artículos. Hay que recordar de que tenemos a los artículos definidos o determinantes, a los artículos indefinidos o indeterminantes y por último a los artículos contractos. Decíamos de que los artículos definidos o determinantes los vamos a utilizar cuando nosotros vamos a presentar a sustantivos que ya conocemos de antemano. Y los artículos definidos o determinantes son los siguientes: el, la, los, las y el neutro lo. Y los indefinidos o los indeterminantes son aquellos artículos que nosotros los vamos a utilizar cuando no conocemos aún a este sustantivo que vamos a presentar. Y los artículos indefinidos o indeterminantes son los siguientes: un, una, unos y unas. Y por último tenemos a los artículos contractos. Y justamente estos artículos contractos se dan gracias a la unión de las preposiciones a y de con
el artículo definido determinante el, formando dos artículos contractos como observamos en pantalla. Si yo uno la preposición a más el artículo el, me da como resultado el artículo contracto al. Y si yo uno a la preposición de más el artículo contracto más el artículo definido determinante el, me da como resultado el artículo contracto del. Entonces los contractos son dos, que es al y del. Y como nosotros observamos, en nuestro idioma tenemos un total de 11 artículos. Es por ese motivo de que es la categoría gramatical más fácil de aprender. ¿Sí? Muy bien. Hemos visto nosotros lo que es el pronombre. Cuando nosotros hablábamos acerca del pronombre, también lo hemos visto desde el punto de vista semántico o criterio semántico, y nos dice que es una unidad lingüística de economía del lenguaje, que tiene significado dependiente del contexto en el que se encuentre. Es decir, una economía del lenguaje. ¿Por qué economía del lenguaje? Porque justamente el pronombre va a reemplazar a los sustantivos. Y entonces utilizo una economía porque de repente, para yo no decir Juan, Ricardo y Fabián, ingresaron tarde a la videoconferencia. Entonces, para utilizar una economía del lenguaje y no utilizar todos estos nombres que he mencionado, utilizo un pronombre y digo, ellos ingresaron tarde a la videoconferencia. Entonces ahí estamos economizando, ¿cierto? Grafías, letras o palabras, y pues estaríamos viendo justamente esa economía del lenguaje del cual nos dice desde el criterio semántico o desde el punto de vista semántico, y que tiene un significado dependiente del contexto en el que se encuentre, por la sencilla razón, porque en este contexto de que ellos ingresaron tarde, se está refiriendo a los alumnos que mencioné. Pero yo en otro contexto podría decir, Carlos, Pedro y Mario viajaron al Cusco. Entonces yo puedo decir, ellos viajaron al Cusco. Y si nos damos cuenta, en este segundo contexto o en esta segunda oración, ellos ya nos está refiriendo a los nombres que reemplazó en la primera oración, sino ya está reemplazando a otros. Por lo tanto, ahí está el significado de acuerdo al contexto en el que utilice. Es decir, va a adoptar el significado de ese sustantivo que va a reemplazar. Es por eso de que tiene un significado ocasional dependiendo al contexto en el que se utilicen. Esto es desde el punto de vista semántico. Desde el punto de vista morfológico, presenta accidentes gramaticales de género, número, persona y caso. Hay que recordar que la persona es el accidente gramatical que se refiere a los entes que intervienen en el acto del habla. En español existen 3 personas gramaticales. Por favor, recuerden, 3 personas gramaticales, no 4 ni 5. Solo son 3, ¿cierto? Y tenemos 2 números, un número singular y un número plural. Por ejemplo, tenemos la primera persona, que se refiere al hablante o emisor. Tenemos a la segunda persona, que se refiere al oyente o receptor. Y por último tenemos a la tercera persona, que se refiere a la persona, animal o cosa de la cual se habla, Y por último tenemos aquí desde el punto de vista morfológico lo que es el caso. Y pues vamos a tener 3 tipos de casos. Tenemos un caso subjetivo, un caso objetivo y un caso terminal. También es muy fácil y sencillo comprobar en qué caso está el pronombre. Por ejemplo, el pronombre va a estar en un caso subjetivo cuando funciona como sujeto explícito. Nosotros ya sabemos a estas alturas que un sujeto explícito es aquel que está presente en la oración. ¿Sí? Entonces, cuando reemplaza a un sujeto que cumple la función de núcleo del sujeto, por ejemplo, yo puedo decir, Carlos trabaja en el banco. Yo lo reemplazo con él trabaja en el banco. Entonces él viene a ser un sujeto explícito. Y aquí sería un caso subjetivo. El pronombre está en caso subjetivo. Luego tenemos un caso objetivo. Y el pronombre va a estar en caso objetivo cuando va a funcionar como objeto directo o como objeto indirecto. ¿Sí? Cuando va a funcionar como objeto directo o objeto indirecto, va a estar en un caso objetivo.
Y por último tenemos el caso terminal. Y un pronombre va a estar en caso terminal cuando va a funcionar o es parte de un término de un sintagma preposicional. Y un sintagma preposicional es una estructura lingüística, una combinación de palabras encabezadas por una preposición y tiene dos partes, un nexo y un término. El nexo siempre es la preposición y el término en cualquier palabra. Entre esa diversidad de las palabras están los pronombres. De esta manera, para el caso específico del pronombre, tendríamos, por ejemplo, una siguiente estructura. Para estar frente a un sintagma preposicional, tenemos que primero observar que antes del pronombre haya una preposición y justamente esté al término de la oración. Por ejemplo, yo puedo decir, él la compró para ti, ¿cierto? Para ti, para preposición, ti, pronombre. Ahí culmina la oración, por lo tanto, está en un caso terminal. Un caso terminal. Y desde el punto de vista sintáctica funciona como sujeto explícito. ¿Cuándo va a ser un sujeto explícito? Cuando está en caso subjetivo. Va a funcionar como objeto directo y objeto indirecto. ¿Cuándo? Cuando está en caso objetivo. Y va a funcionar como término de un sintagma preposicional cuando está en un caso terminal. Cuando está en un caso terminal. Entonces, estos son los tres casos que tiene el pronombre desde el punto de vista sintáctico, es decir, lo sintáctico y lo morfológico se relacionan. Y bueno, luego vemos las clases que tenemos de los pronombres y hay que recordar que tenemos los pronombres personales que presentan o se refieren a las personas gramaticales, los pronombres demostrativos que indican posición u ubicación de los seres con respecto a las personas que participan en el acto del habla. Luego tenemos a los pronombres indefinidos que se refieren a los entes de manera vaga o imprecisa. Luego tenemos a los pronombres posesivos que indican posesión o pertenencia. Tenemos a los pronombres relativos que se relacionan con un antecedente con su respectivo consecuente. El antecedente es un sustantivo que está antes del pronombre relativo y el consecuente es toda una oración traspuesta que empieza por dicho pronombre relativo. Y por último, tenemos a los interrogativos y exclamativos. Sirven para interrogar o para expresar emociones, sentimientos respectivamente. Estos van a ser los interrogativos y exclamativos. Y por último, en la semana nosotros hemos trabajado lo que es el verbo. Y también lo hemos trabajado desde estos tres criterios que hemos trabajado lo que es el pronombre y lo que es el artículo. Entonces, desde el punto de vista semántico, el verbo es la palabra que expresa acción, estado, ¿cierto? Emoción, proceso, deseos, etc. Es decir, ya no vamos a recordar ese concepto primarioso que nos decían en la primaria. El verbo es la palabra que refleja acción, porque acción es movimiento. Pero crecer, dormir, ¿cierto? Amar, nacer, son procesos y no serían acciones. Entonces aquí ya lo estamos englobando todo un término desde el punto de vista semántico. Desde el punto de vista morfológico, posee accidentes gramaticales de número, persona, tiempo o perspectiva, modo, aspecto, voz o diátesis y anterioridad. Y anterioridad, ese es desde el punto de vista morfológico. Y desde el punto de vista sintáctico funciona como núcleo de la oración. Recuerden de que nosotros no podemos decir que estamos frente a una oración si es de que no hay la presencia de un verbo. Luego también hemos visto su estructura interna. Dentro de su estructura interna, el verbo tiene tres partes básicas. Tiene la raíz o lexema, que contiene el significado léxico del verbo. Tenemos la característica, que contiene los accidentes exclusivos del verbo, tiempo, perspectiva, modo, aspecto, voz o diátesis. Y por último tenemos la desinencia, que contiene los accidentes no exclusivos del verbo, que es el número y la persona. ¿Sí? Esto es la estructura interna del verbo. Porque también vamos a ver, o ya hemos visto, los accidentes gramaticales del verbo.
Empezamos con lo que es el número, y el número se refiere al cambio de se refiere al número de seres participantes en la acción verbal. Puede ser en singular, por ejemplo, escribo, y en plural, escribimos. Eso es respecto al número. Luego tenemos la persona, que el morfema de persona inserto en el verbo hace alusión a uno de los entes que intervienen en el acto del habla. Se dice que el verbo lleva primera persona cuando el hablante coincide con la realidad, con el ente al que hace referencia el sujeto gramatical. Se habla de una segunda persona cuando lo denotado por el sujeto gramatical coincide con el oyente. Se considera que hay tercera persona cuando la referencia real del sujeto gramatical no coincide con el hablante ni con el oyente, Luego tenemos lo que es el tiempo o perspectiva, y es la referencia del tiempo en la que el hablante sitúa la noción denotada por la raíz verbal. Se usa actualmente el término perspectiva porque muchas de las formas temporales no indican siempre una referencia concreta y precisa a un momento o a un segmento del curso del tiempo objetivo. Y cuando hablamos de este tiempo perspectiva, el tiempo puede ser absolutos o relativos. Cuando hablamos de los absolutos nos referimos al presente, pasado y futuro, y los relativos son variantes del pasado y futuro. Por ejemplo, pasado tenemos al pretérito, copretérito antepresente, copretérito y antecopretérito. Copretérito. Y en el futuro tenemos un futuro, un antefuturo, postpretérito y antecopretérito. Luego, en el modo, tenemos el modo indicativo, que los hechos estimados reales o cuya realidad no se plantea por ser diferentes en la situación del hablante. Por ejemplo, Marco sube al autobús. El modo potencial o condicionado, los hechos cuya realidad es factible siempre que cumplan ciertas condiciones. El pasado del tiempo en cambios de circunstancias, otros factores. Por ejemplo, si fuesen invitados, participarían. Es un modo potencial o condicionado. Y luego tenemos el modo subjuntivo. El modo subjuntivo nos dice que los hechos ficticios cuya eventualidad realidad se ignora o cuya realidad se juzga evidentemente. Hechos que se imaginan, se desean, se sospechan. Ejemplo, quizá vaya al cine, ¿cierto? Quizá vaya al cine. Es un modo subjuntivo. Y luego tenemos el modo imperativo. Y el modo imperativo pues nos indica justamente una orden. Por ejemplo, vivan por ella. En vivan por ella el verbo me está dando lo que es una orden. Luego tengo lo que es la voz o diátesis. Y la voz o diátesis, este accidente se hace patente el tipo de relación que establece entre el significado de la raíz y el morfema de persona que actúa como sujeto gramatical. Cuando la persona sujeto se refiere al actor, se suele hablar del sujeto agente, es decir, voz activa, y cuando se refiere al objeto que la padece, se habla de un sujeto paciente, es decir, voz pasiva. Por ejemplo, voz activa podría decir, Paco trabaja en una oficina. Y en voz pasiva, Marta fue felicitada por sus compañeros. Y por último tenemos a lo que es el aspecto. Y el aspecto indica la acción que presenta como terminada. Por ejemplo, acción terminada, un aspecto perfectivo, o en desarrollo, aspecto imperfectivo. Por ejemplo, en imperfectivo tenemos saltaba, saltamos y observo. Y en perfectivo salté, habré saltado. Y observé. Entonces, aquí ya las acciones me están diciendo que ya han sido realizadas o terminadas. Esto es lo que hemos visto hasta el momento en estas 3 semanas que ya han pasado del tercer y último trimestre. Muy bien, alumnos, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.